Listo. Ya. Buenas tardes, estimados colegas. En esta oportunidad nos toca la sesión número 12. Quien les habla es la formadora macrorregional número 4, Lilian Panduro Pérez, y en esta oportunidad pues tengo la posibilidad de hablar con ustedes, charlar, qué sé yo, compartir con ustedes la sesión número 12. Esta sesión 12 es una sesión bastante sencilla, bastante sencilla, fácil para trabajar en esta sesión, ¿no? Es un texto múltiple, nosotros ya lo hemos visto, si no me equivoco, en la sesión 6 ya se vio este tipo de texto, ¿no? Ahí está la definición, que dice que es un texto múltiple, dice consiste en la unión de dos o más textos, ¿no? Que pueden ser del mismo formato o de formatos distintos, ¿no? En un mismo espacio físico. Esto se da pues para efectos de evaluación, de didáctica, ¿no? Sobre un mismo tema, ¿no? Esto permite pues que los estudiantes contrasten ambos textos y tomen una posición, ya sea contrastar, comparar, ¿no? Acuérdense este ejemplo clásico que tenemos acá, tarifa eléctrica, electricidad cara, ¿no? Ambos abordando el mismo tema, pues pero con posiciones encontradas. Y aquí es como lo vemos nosotros en la sesión, ¿no? Textos paralelos sobre un mismo tema con diferentes perspectivas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Justo por cuestiones didácticas, como ya lo dijimos, presentarlo así, en dos textos en paralelo, ¿no? Y entonces esto es lo que es un texto múltiple. Acuérdense que esto del texto múltiple son tipologías que se maneja dentro de PISA, ¿no? Porque generalmente nosotros no encontrábamos eso en nuestras clases comúnmente, ¿no? Ahora sí trabajamos textos múltiples, textos mixtos, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Esta imagen la saqué, bueno, del Fuente Rutas 2015, para los que hemos revisado este material que nos dieron el año pasado, porque me pareció interesante, ¿no? Fíjense ahí, ¿no? Texto argumentativo, ¿no? Texto argumentativo, y fíjense ahí en esa torta, ¿no? ¿Qué es la tesis? Ya sabemos todos, la idea que se defiende, ¿no? Las razones es lo que sustentan la tesis. Es mejor decirle a los chicos razones, ¿no? Que argumentos. Cuando le decimos razones, ahí, ya, las razones, profesora, sí, esas son las que sustentan la tesis. En cuanto a las conclusiones, pues lo que refuerza la tesis, ¿no? Ahí al costado tienen ustedes un esquema, tema, el texto argumentativo tiene un tema, ¿no? Y esto tiene argumentos. Los argumentos pueden ser hechos que apoyan, hechos en contra y conclusiones, ¿no? Y abajo hay una definición muy interesante, ¿no? Dice, a partir de un tema o una hipótesis se organiza una demostración en la que se explica, se ejemplifica, se confronta ideas para llegar a una conclusión. Nosotros sabemos como docentes y especialistas de comunicación, sabemos que las estrategias para la lectura deben ser desde el inicio, ¿no? Desde el antes, durante y después, ¿no? Entonces, estas actividades son pues exclusivamente para todo tipo de texto, pero en especial lo hemos orientado también para los textos argumentativos, que es el tipo de texto que vamos a trabajar en esta sesión, ¿no? Dice estrategias específicas de lectura, activación del conocimiento previo, elaboración de predicciones, elaboración de preguntas, relacionar el tema con alguna vivencia o experiencia. A partir de un tema se pueden elaborar posibles títulos, tesis y argumentos, relacionarlas con el conocimiento previo del estudiante, ¿no? Fíjense en el durante, ¿no? Determinación de partes relevantes del texto, las estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas, sumillados, ¿no? Relecturas. Y aquí es en esta parte, mientras que vamos con los chicos leyendo, pues podemos identificar las tesis, los argumentos, la conclusión, haciendo uso también del subrayado, ¿no? Y aquí algo importante, estrategias metacognitivas, de sentir que se aprende, que se comprende, ¿no? Entonces no es solamente que estas preguntas metacognitivas las vamos a hacer al final,
sino en el proceso, para que el estudiante se vaya dando cuenta de cómo es que está aprendiendo, ¿no? Qué procesos se está manejando para trabajar eso, ¿no? Para identificar la tesis, los argumentos. No es que espera que la profesora le dé la respuesta, que los compañeros, el más chancón le dé la respuesta, no, o se copia el compañero, no, sino que él mismo haga el esfuerzo de identificar las tesis y los argumentos, ¿no? Después también hay para otras actividades, para otras lecturas, se plantea pues identificación de la idea principal, elaboración de resúmenes, formulación y contestación de preguntas. Bueno, en este caso no hay elaboración de resúmenes, ¿no? Pero lo importante es acá que relacionen la idea principal con la tesis y las ideas secundarias con los argumentos o con las razones. Ya. Esto es reforzando la primera parte, ¿no? En esta sesión, nosotros en la sesión 12 vamos a ver que al inicio, la secuencia didáctica del inicio, se plantea una pregunta, ¿no? ¿Debe ser obligatorio el uso del uniforme escolar? Entonces, fíjense ahí, ¿no? Lo que decía en la diapositiva anterior. Trabajar con hechos cercanos al estudiante, ¿no? Contextualizados a la realidad del estudiante, ¿no? Entonces, ahí para ver activación del conocimiento previo, ¿no? Elaboración de preguntas, ¿no? Acá también se puede jugar con los elementos paratextuales, las imágenes, ¿no? Las imágenes, fíjense ahí esas dos imágenes, relacionarlas, predecir qué podría estar, cuál será la posición de esta mamá, cuál será la posición de, ahorita, bueno, yo les digo que es la mamá, pero los chicos antes de leer, ellos no van a saber qué es la mamá, ¿no? La otra persona está en contra, está a favor, obviamente que la X le va a indicar que es alguien que está en contra del uniforme. Después tenemos en las estrategias durante, pues identificar la estructura. Ustedes ya saben, ¿no? Los corchetes, ¿no? Los corchetes para identificar cada párrafo, utilizar el subrayado, las estrategias metacognitivas que ya les estuve diciendo hace un rato, ¿no? Y las estrategias después de la lectura, ¿no? Identificar ideas principales y formulación de preguntas. Aquí vamos a trabajar ya de frente con el texto. Una cosa que no se nos debe de pasar por alto, señores, es que nuestra herramienta fundamental con la que trabajamos los profesores de comunicación es el mismo texto, ¿no? No es que yo leo el texto y que del texto hago un resumen o del texto digo a mis chicos que hagan un organizador gráfico, no. Es el mismo texto y ustedes ahí se dan cuenta, fíjense cómo se está trabajando, ¿no? Hay preguntas, primero, la sesión 12 indica, los consultores acá han puesto pues que reciben el texto, dice, ¿no? Y leen individual y silenciosamente el texto. Puede ser eso, como que también puede ser una lectura modelada de parte del maestro. Y como es una lectura sencilla, ¿no? Tal vez le es más rico también al estudiante recibir esa lectura modelada del maestro. Hay preguntas orientadoras, ¿no? En este caso, ya tenemos ahí las lecturas. ¿Qué ideas defenderán Sara y Claudia? Que son los dos personajes que han escrito ambos textos, dice. ¿Qué ideas defienden Sara y Claudia? Pues podemos ir prediciendo, ¿no? ¿Quién es Sara? ¿Quién es Claudia? ¿Qué ideas defenderá cada una? ¿No? ¿Cuáles son las razones que apoyan la postura de Sara y Claudia? Por ahí buscando las razones. Nosotros sabemos que un texto argumentativo tiene pues una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, ¿no? Pero cuando ustedes analicen este texto se van a dar cuenta que no es un texto clásico, por lo mismo que es un texto con una lectura de un lenguaje muy coloquial, tanto de la mamá como de la hija, ¿no? De Claudia, ¿no? Totalmente coloquial. Es decir, no es un texto argumentativo clásico, académico, ¿no?
Pero me parece que es algo sencillo como para ya introducir a los niños de segundo de secundaria a ir reconociendo que es una tesis, qué cosas son las razones, los argumentos y una conclusión, ¿no? Que es fundamental esto para los chicos de secundaria. ¿Con qué idea concluye Sara y Claudia? ¿No? Fíjense las preguntas que podemos orientar para cada una de las partes de este texto argumentativo. También podemos trabajar con los recursos paratextuales. Fíjense eso, ¿no? Las imágenes, ¿no? Cada una de las imágenes, el título, ¿no? Hay una cosa que debemos acostumbrar bastante a nuestros chicos y no es solamente el hecho de que el estudiante solamente utilice lapiceros de colores, reglas cuando está para la foto, ¿no? Tratemos que sea un hábito en ellos trabajar así, con colores, resaltadores, lapiceros. Si no tengo lapiceros de colores, bueno, pues una línea es una idea principal, 2 líneas una idea secundaria, una línea curvada es algo, o una idea importante, un dato, una fecha. Es decir, no hay límites para poder trabajar, ¿no? Con esto de reconocer en el texto las partes de un texto argumentativo, ¿no? Las ideas que nos van a apoyar o respaldar. Vamos entonces a identificar acá en este texto la tesis con color verde, los argumentos con color amarillo, fíjense ustedes, y la conclusión con color plomo. Y fíjense ustedes ahí, si ustedes ven en el primer texto, donde Sara, van a darse cuenta que la tesis está, uno esperaría que la tesis esté en la introducción, pero no, en este caso no se da así. Por eso les digo, no es un texto clásico académico, ¿no? Y ahí la idea que está defendiendo Sara es el uniforme escolar, sin duda, siempre es una forma práctica y mucho más adecuada de vestirlos. ¿A quiénes? A los estudiantes, ¿no? Esa es la posición de la mamá, ¿no? Pero arriba, fíjense ustedes, ahí hay unos argumentos que están con amarillo, ¿no? Nosotros sabemos que son las razones, ¿no? Que van a apoyar y respaldar la tesis, ¿no? Ella está de acuerdo con el uso del uniforme porque se acabaron las preguntas clásicas, ¿qué ropa me pongo? Que algunos padres escuchamos de nuestros hijos, ¿no? Bueno, para los que los tienen en colegios tal vez particulares, ¿no? Y también para algunos adultos, ¿no? ¿Qué ropa me pongo hoy? El ropero está lleno, pero no sabemos con qué combinar, ¿no? En cambio, el uniforme ayuda, ¿no? Fíjense, otro de los argumentos que da Sara dice, también es más económica, pues permite que la ropa habitual se estropee menos, ¿no? ¿Cuál es el otro argumento? Creo que como el propio nombre lo dice, unifica modelos y estilos al ayudar a que todos se sientan iguales, ¿no? Uniformes, ¿no? El uniforme uniformiza a todos. Otra razón, ¿no? Fíjense, otra razón que da Sara al texto es justamente dice, ¿no? Cada estudiante es valorado por su empeño, por su aporte como persona y no por lo que lleva puesto, ¿no? Razones de Sara. Ahora fijémonos en la conclusión de Sara, ¿no? Dice, fuera del colegio, ellos ya podrán, ¿quiénes son ellos? Los estudiantes, ¿no? Ya podrán, tendrán sus predilecciones en cuanto a lo que fuera del colegio ellos ya tendrán sus predilecciones en cuanto a lo que visten. Discúlpeme si dudo algunas veces, es que soy bien corta de vista y entonces tengo que acercar mi texto. Tenemos ahora la posición de Claudia, ¿no? No sé, creo que está fácil y es lo de Sara, ¿no? Vámonos en cuanto a Claudia, justamente porque es una adolescente, ella no da muchos argumentos, ¿no? Ella habla más bien de otros menos tangibles, ¿no? Fíjense aquí la tesis que defiende Claudia, ¿no? Ella dice simple y llanamente, el hábito no hace al monje, ¿no? Y nosotros sabemos lo que quiere decir eso. Bueno, el hábito no es el monje. Entonces, eso para ella es
es la tesis que defiende, ¿no? Es decir, no necesito de estar con uniforme para que sepan cuán buena alumna soy. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no? No inferimos eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos que da Claudia? Ella da dos argumentos, nada más, ¿no? Nada más, dice. No se tiene en cuenta mi libertad, pues debo usarlo a diario, ¿no? Aunque no quiera, ¿no? No se tiene en cuenta mi libertad. Y otra conclusión a la que llega Claudia es: creo que con el uso del uniformes escolares no se tiene en cuenta nuestra opinión. ¿Se dan cuenta? No se toma en cuenta su libertad, no se toma en cuenta su opinión. Ella no está con el enfoque de la mamá, ¿no? Es decir, para la mamá, la economía, el no estar gastando más en ropas, ni estar gastándose la ropa, para ella es fundamental, para la mamá es, pero para Claudia no se toma en cuenta su libertad, no se toma en cuenta su opinión. La conclusión a la que llega Claudia, y esto es interesante, fíjense, dice, y miren, termina con una interrogante, ¿no? Entonces aquí también traté de resaltar las interrogantes. Este texto utiliza muchos interrogantes, preguntas, ¿cómo le dice? Retóricas, ¿no? Retóricas interrogativas, ¿no? ¿Y cómo termina ella? ¿Condiciona el uso del uniforme el aprendizaje de los escolares o su actitud en la clase? ¿No? Fíjense cómo termina, es lo que está queriendo decir, ¿no? El hecho de tener uniforme va a hacer que yo sea un mejor alumno o que tenga una mejor actitud, me porte mejor. Fíjense, esa es la conclusión, pues, con la que llegamos con Claudia, ¿no? Pasamos ahora a esta parte, ¿no? ¿Qué capacidades desarrolla esta sesión, ¿no? ¿Qué capacidades desarrolla? Y vamos a darnos cuenta que esta sesión desarrolla las tres: la capacidad de recupera, de infiere y de reflexiona. Después, estas capacidades tienen sus indicadores, ¿no? Estos indicadores localiza, deduce, opina, ¿no? ¿Qué cosa dice en localiza, no? ¿Qué cosa van a localizar? Información relevante. Esa información relevante la vamos a encontrar en las preguntas número 1, ¿no? Que ahí les pregunta, ¿por qué para los adolescentes no es justo usar el uniforme escolar? Esta es una pregunta literal, ¿no? Y ahí la respuesta está literal, ¿no? A, porque no se tiene en cuenta su libertad. Y ahí está, ¿no? Es un localiza, facilísimo para los chicos. Ahí no hay pierde en esa pregunta. En cuanto al infiere, fíjense qué es lo que dicen infiere, deduce. ¿Deduce qué? Formula hipótesis, ¿no? Vamos a formular hipótesis, ¿no? Infiere el significado de los textos escritos. Aquí es formula, ¿no? Formula hipótesis. ¿Cuál es la pregunta acá, no? Formula hipótesis según el contenido a partir de los indicios, el prólogo, la presentación, la introducción que le ofrece el texto. Fíjense, entonces acá tenemos la pregunta es, según la posición de Claudia, ¿qué crees que sucedería si el uso del uniforme escolar deja de ser obligatorio? ¿No? La forma como está planteada la pregunta en forma condicional hace pues que esto pues sea una pregunta de formulación de hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué crees que sucedería si el uso del uniforme escolar deja de ser obligatorio? Obviamente que para Claudia, en su posición de estudiante, de adolescente, asistir al colegio sería más agradable, ¿no? La siguiente, discúlpenme, es el otro deduce, el otro infiere, vamos a deducir relaciones de causa-efecto. Y fíjense cómo está planteada la pregunta, ¿no? Según la postura de Sara, el uso del uniforme escolar promueve,
Fíjese, Sara es la mamá, entonces para ella la causa, el uso del uniforme escolar es una causa. ¿Y cuál serían los efectos de esa causa? Pues la igualdad entre estudiantes, la tranquilidad para la madre de familia, que ya no va a estar escuchando las quejas del hija, y el ahorro, obviamente la economía, ¿no? No va a estar pensando en ropas diferentes para cada día de la semana. Entonces, igualdad, tranquilidad y ahorro, ¿no? La siguiente pregunta también es otra de infiere, deduce el propósito, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito del texto leído? ¿No? Entonces ahí vamos a inferir y deducir el propósito, entonces vamos a darnos cuenta que es reflexionar sobre el uso del uniforme, ¿no? Es en cuanto a infiere. Y por último tenemos esta pregunta de opina las ideas y posturas del autor. Esta pregunta pues es así como anillo al dedo para este tipo de texto argumentativo, ¿no? Que se tiene que ver la opinión, ¿no? Opinión del autor, ¿no? Y nosotros tomar una postura, si estamos a favor o si estamos en contra, ¿no? Entonces, ¿crees que la frase el hábito no hace al monje refuerza la opinión de Claudia? Justifica tu respuesta, ¿no? Y la opinión de Claudia es justamente que no está de acuerdo con el uniforme y obviamente que sí, pues que esta frase ayuda a que el uso del uniforme no influye en el aprendizaje, la vestimenta no determina cómo son las personas, ¿no? Y esto es, estimados colegas, con el término de esta sesión, ¿no? Creo que es una sesión sencilla, es cómoda, vamos a ver que en el practicamos, vamos a tener en la sesión nos plantea pues en la sesión, en la parte de inicio, en el aprendemos, pues nos dice pues que los chicos, la estrategia que se plantea es que subrayen, que enumeren, que subrayen las ideas principales en cada párrafo, que enumeren los párrafos, que identifiquen cuáles son cuál es la estructura de este texto, cuál es la posición de cada una de los personajes, de los autores en este caso, que identifiquen la tesis de Sara, de Claudia, ¿no? ¿Qué quiere demostrar cada una de ellas, ¿no? Reconocen que los argumentos que presentan la postura de Sara y Claudia se deben preguntar cuáles son las razones, ¿no? Fíjense, esta es la estrategia, es una estrategia sencilla, es una estrategia práctica para los chicos y está para 45 minutos, ¿no? Y una evaluación de 25 minutos. Eso es todo conmigo por esta vez, en la sesión 12, ya nos estaremos viendo en una siguiente sesión, no sin antes compartir con ustedes una frase que ya se había compartido, pero que sería bueno ponerla de nuevo en el tapete, ¿no? ¿Crees poder mantener la disciplina?, preguntó el director. Claro que sí, respondió Stuart. Haré que el trabajo sea interesante y la disciplina vendrá por sí mismo. Entonces, señores especialistas, una cosa que nosotros, muchos de los especialistas me hablan, me dicen pues que el maestro no tiene manejo de clases, que no, los chicos fomentan mucha travesura, etcétera. Hay que empoderar al maestro, justamente que la disciplina tiene que ver con la obediencia, ¿no? Y cuando un estudiante, por muy inquieto que sea, atiende, presta atención, obedece en una clase, es cuando el maestro hace la clase interesante, motivadora, se mueve por toda la clase, está si ve a un niño que está medio adormilado, lo hace participar de alguna manera, no le está llamando la atención, sino estrategias para que se levante, para que sea dinámica en la clase, ¿no? Y por ende, entonces ahí los chicos, quieran o no, van a respetar a su docente. Respetar, querer y por ende obedecer a su docente. Eso es todo por ahora conmigo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.